de hacer. Y precisamente la alabanza me dio también así como una afirmación de lo que vamos a predicar el día de hoy. Estamos en esta serie acerca de los discípulos, que pues cada semana decimos continuará, y yo creo que ha sido una enseñanza que a todos les ha edificado. Espero que así lo sea y que la tengan en su corazón y que esté formando en ustedes ese deseo de encontrar su lugar como hijos de Dios en el cuerpo y pues también como discípulos al servicio. Y la entrega número 3 la vamos a nombrar identificando a un discípulo de Cristo. Si usted voltea a su alrededor, ¿identifica algún discípulo de Cristo? A ver, voltee. Le voy a decir algo, todos son discípulos de Cristo. Ya quedamos en eso, ¿no? Ya lo enseñamos. Entonces, ahora vamos a identificarlo de acuerdo a las características que el Señor está esperando de nosotros. Voy a leer 2 escrituras que nos van a dar un poquito de introducción. Génesis 3:7. Yo se la puedo leer, o sea, no vamos a tratar con la voy a leer. Dice Génesis 3:7: y fueron abiertos los ojos de ambos. ¿De quiénes? ¿Quiénes eran? Adán y Eva, ¿verdad? Y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a una segunda escritura que le voy a leer en 1 de Samuel 15:22. Samuel le contestó: ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Bueno, en sí mismas estas son 2 enseñanzas que nos ofrecen mucho material para una predicación completa, pero nos queda nada más como una pequeñita plataforma de lo que vamos a escuchar hoy. Mire, desde nuestra creación, desde la creación del hombre, un principio moral que Dios espera de sus hijos es la obediencia. O sea, Él espera que seamos obedientes. ¿A qué? A lo que escuchamos de Él, sus preceptos, sus mandamientos, sus ordenanzas. Y es tan importante obedecer sus mandamientos que la transgresión al único mandamiento que le dio al hombre en el Edén, fíjese, nada más le dio un mandamiento, no le dio muchos. Le estableció un lugar especial, precioso para vivir, le dio todo para poder hacer su voluntad, hasta le dio una ayuda idónea, hasta mujer le acercó. Y un solo mandamiento: de ese árbol no comas. ¿Y qué cree que hizo el hombre? Lo hizo, desobedeció. ¿Qué significó el transgredir un solo mandamiento? De hecho, el único: su caída y separación de la gracia divina. Sin embargo, mire, el hombre, en su afán de establecer su voluntad por encima de la voluntad de Dios, porque este es un hecho, viola fácilmente y quebranta los mandatos del Señor. Ahora, ¿qué hace para tratar de compensar su desobediencia? Eso es lo más grave. Siempre se quiere justificar de alguna manera. Bueno, desobediencia lo voy a equiparar con rebeldía, desacato, indocilidad, irreverencia, indisciplina, terquedad, oposición a sus mandamientos. Entonces, ¿qué trata el hombre para compensar todo eso? Se permite justificar y esconder su pecado como Adán y Eva con una hoja de higuera, llámense obras, o pretender ofrecer lo que en su mente natural considera le va a agradar al Señor, como los holocaustos de Saúl. Sin embargo, la justicia de Dios siempre estará por encima de nuestra justicia. No es lo que el Señor espera de nosotros. Y así como Él nos expresa todo su amor, su misericordia y su provisión, así como lo hizo en el Edén con esta primer pareja para que vieran su gracia, así como le dio esta gracia a Saúl al investirlo como rey, respaldarlo en todo, bueno, fallaron.
el hombre, naturalmente. ¿Por qué? Por su condición. La pregunta es, ¿por qué será que aún experimentando la gracia de Dios, un creyente, y aquí ya me voy a meter a la iglesia, estoy hablando ya de un creyente? ¿Es usted un creyente? ¿Sí? Bueno, dos son creyentes. ¿Los demás qué son? ¿Es usted creyente? ¿Es usted un discípulo del Señor? Bueno, ¿qué será que un creyente o un discípulo desobedezca? ¿Por qué? ¿Sí se ha puesto a pensar por qué desobedezco? ¿Ha sido alguna vez le ha preguntado, ay Señor, ¿y por qué desobedezco? Bueno, yo le voy a dar 2 o 3 razoncitas nada más. Por la dureza del corazón, primero. Por una mala intención natural que ya traemos todos, o un pecado oculto. Que al serle conveniente, ¿por qué? Porque esto que estoy hablando al hombre le es conveniente, ¿por qué? Porque le agrada, porque llena sus deseos carnales. Entonces, al no reconocerlo como un agravio a Dios, lo justifica. ¿Y cómo lo quiere justificar? Con obras, con cosas. Y eso es a lo que nos lleva la religión. La religión, por naturaleza, siempre va a establecer hacer cosas para agradar a Dios. El camino del cristiano no es de esa manera. El Señor espera de nosotros simplemente obediencia. Vayamos al ejemplo de Saúl, en 1 Samuel 15:1. Ahora sí, acompáñeme ahí, por favor. Recuerde que le voy a recordar que yo estoy usando una versión de Reina Valera contemporánea, actualizada. Usted me sigue en la versión que traiga. Dice: un día Samuel, el profeta, dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera rey sobre su pueblo Israel. Fíjese, pues qué privilegio. Dice: ahora pues, escucha las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que Amalec hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Bueno, el Señor está estableciendo una disciplina sobre un pueblo que tuvo una diferencia con el pueblo de Israel cuando salía de Egipto hacia la tierra prometida. Y este evento lo podemos leer en Éxodo 17, donde los amalecitas no permitieron a los israelitas pasar por esa tierra en su camino. De manera que el Señor, si usted lee la historia hay mucho más, pero el Señor lo que está haciendo es establecer su voluntad. De manera que el Señor lo que hace es dar instrucciones a Saúl, a través de su siervo Samuel, de hacer justicia a su pueblo, de establecer su justicia. Pero ante todo, esto fue una prueba que marcaría la vida de Saúl para bien o para mal, del nuevo rey, quien ahora sería probado en su lealtad y fidelidad al Señor. Y con esto tenemos que darnos cuenta de algo: sí somos traídos a la luz admirable del Señor, sí somos hijos de Dios. Él nos da ese título, ese nombramiento. Él nos dice: tú eres un hijo mío. Dice: pero ahora voy a probar tu fidelidad. Y siempre el Señor va a estar poniéndonos a nosotros a prueba. Bueno, el Señor siempre va a probar la fe, la lealtad y la fidelidad de sus discípulos. Y también tratará con su corazón, con aquello que de antemano el Señor ya sabe tiene que ser erradicado. ¿Usted cree que el Señor no sabía lo que Saúl atesoraba en su corazón? Claro que sí, por eso tenía que tratar con él. Y bueno, el Señor también va a tratar con lo que siempre ha podido ser pues nuestra mayor debilidad o pecado. Les he hablado en otras ocasiones de que todos tenemos pecados favoritos que justificamos. Y pues ¿cuántos de ustedes a través de la predicación, de la oración, del devocional, de una palabra que se le ha dado, pues el Señor les ha dicho: entrégame eso ya? Y usted ya tiene años y años y años de recibir la palabra, de congregarse, de cumplir deberes cristianos, incluso quizás está sirviendo. Pero hay algo que está ahí que el Señor todavía quiere tratar con ello. Bueno, también el Señor sabe que son cosas que difícilmente se entregan.
pero a su tiempo, mis hermanos, estas causarán mucho daño. Y eso es lo que sucedió a Saúl. Saúl sería probado en la ambición, en la soberbia, en el deseo de poder que guardaba en su corazón. Y aunque fue ungido como rey, aunque el Señor le extendió su gracia, bueno, en lugar de agradecer, en lugar de sujetarse a esa gracia, lo que hizo fue producir en él un deseo obsesivo de poder y de querer ejercer más de su propia voluntad. Y ese es el problema de alguien cuando no entiende la gracia de Dios, cuando hace de la gracia un derecho. Tenemos que estar muy conscientes de eso. De manera que fue expuesta de una manera determinante también la vanidad que le llevó incluso a menospreciar la soberanía de Dios por el temor a verse mal delante de la gente que le rodeaba. Y mire, es bien lamentable ver creyentes que, habiendo experimentado la misericordia y gracia de Dios, en lugar de establecer en su corazón gratitud y el deseo de honrar a quien le trajo a esta luz admirable, le dan a veces más importancia al cuidado de su imagen o a la satisfacción de sus deseos personales que a poner su vida delante de Dios. Saúl condicionó su deber al Señor, aunque le fue concedida la autoridad y el poder para vencer a los amalecitas. Y él solamente hizo y permitió lo que le convino a sus intereses. Sin embargo, siempre se quiso justificar intentando dar a sus decisiones un matiz, un carácter de obediencia al mandato de Dios. El versículo 15:3 dice: ve y pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres y niños, aun los de pecho, y vacas, ovejas, camellos y asnos. Voy a tocar un poquito este tema porque para muchos esto ha sido así como de intranquilidad. Mire, la orden del Señor era clara. Y no solamente le da una orden, sino que le respalda y le entrega a los amalecitas, quienes eran un pueblo pagano, un pueblo feroz, un pueblo rebelde, ¿verdad? Dice el versículo 7 de primera de Samuel 15, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avilá hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruirlo, pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. ¿De qué habla esto? Pues de conveniencia. Oye, pues ¿cómo vamos a matar esta ovejita? Está muy gorda, es pie de cría. ¿Verdad? Así es como de repente uno empieza a justificar el dejar cosas vivas. O sea, Saúl solo obedeció con la parcialidad de un corazón que desea hacer su voluntad. Y este es un nivel de obediencia y de sujeción que se puede comprobar fácilmente en muchos creyentes. Obedecer con parcialidad, con una obediencia restringida a sus ambiciones personales, limitada a la conveniencia y a los anhelos personales. No se quede tan serio, pero es una realidad. Mire lo que significaba la palabra destruir, o sea, ¿a qué lo llevó el Señor? Destruir significa aniquilar, exterminar, destrucción completa. Y hay quienes cuestionan este pasaje argumentando una dureza extrema o exagerada severidad de Dios, y no se entiende que por qué trató de esa manera a este pueblo pagano. Sin embargo, lo que no saben muchos es que este pueblo tipificaba todo lo que Dios rechaza. ¿Qué rechaza el Señor? Soberbia, inmoralidad sexual, homicidios, robo, herejías, mentiras, lascivias, todo lo que representa el pecado. Y los recién nacidos, dirá usted, bueno, ellos representaban la semilla o herencia de ese pecado. Era una forma de que si los bebés seguían con esto, ¿cuáles eran sus raíces? ¿Cuál era su cultura? ¿Qué era su esencia? Bueno, así es la esencia natural del hombre. Dios es santo y no tolera el pecado. La orden de destruir a Amalec con todas sus pertenencias y los bebés, bueno, era una manera de cortar de raíz el mal.
como una figura de la ira de Dios sobre el pecado que había de cortar de raíz al redimir al hombre en la cruz. ¿Usted cree que el Señor solamente redimió parte de su pecado y le dejó algo ahí? No, mi hermano. ¿Quién es el que lo conserva? ¿Quién es el que lo sigue alimentando? Uno mismo. En este caso Saúl comenzó bien. Dice la Escritura que venció a Amalec, al pueblo. Pero cuando veía completar la obra que el Señor le encomienda, su corazón, movido a sus intereses, le traiciona. ¿Y qué hizo? Desobedecer a Dios. Él iba bien, tenía el respaldo del Señor. ¿Se da cuenta de lo que se puede perder uno por la desobediencia? Pablo, ¿qué dijo a los Gálatas? Ustedes iban bien. ¿Qué los trastornó, que les hizo tropezar, de menospreciar la gracia de su Salvador y voltear a lo que los judaizantes les estaban ofreciendo? Y miren, lamentablemente muchos se siguen quedando fuera del camino por algo que los desvía. La enseñanza de la próxima semana, si Dios nos permite, tendrá que ver con esto: los obstáculos de un discípulo. Las inclinaciones al pecado, las ocultas intenciones de Saúl hicieron que desobedeciera al Señor, perdonando la vida a Agag, cuando debió ser al primero que debía haber aniquilado. Usted conoce la historia y sabe cómo el profeta Samuel mató a Agag. No solamente lo mata delante de Saúl, sino que lo hace pedacitos. Digo, así es como yo te ordené, Saúl, que hicieras con el pecado. Qué tremendo, ¿verdad? Hay quienes ahorita dicen, ay, pues sí, así es, mis hermanos. Sin embargo, ¿qué beneficio llegaría a esperar Saúl de Agag, que lo captura vivo? Y aquí cabe la pregunta: ¿qué beneficios personales hay en el corazón de algunos para dejar vivo a ese Agag que vive ahí? ¿Ya miró a su corazón y ya vio al Agag ahí? ¿O piensa que no hay? Ay, ahora sí los veo muy serios. ¿Será que Saúl se sintió más bueno que Dios y le extendió su misericordia? Digo, voy a ver alternativas. Bueno, si quería mostrar compasión, pues aún con toda su desobediencia la pudo haber enviado a los bebés, finalmente. O sea, si se trataba de ser misericordioso, era para con los bebés. O quizás, mejor dicho, quería demostrar que su autoridad estaba muy por encima de la de Dios. Y eso es algo que sucede en quien no tiene establecido en su corazón el verdadero sentido de la autoridad de Dios, como hablábamos en la enseñanza anterior. Hay un dicho por ahí que dice: ¿quieres verdaderamente conocer a alguien? Dale autoridad. Y ahí es cuando tú sabes el corazón de alguien. Dale autoridad. Y cuando alguien ejerce la autoridad con sabiduría, con prudencia, con mansedumbre, con amor, tal como el Señor nos muestra, ese es el verdadero ejemplo de la autoridad. ¿Se acuerda que hablábamos que la autoridad se ejerce siendo ejemplo para edificar? Bueno, la obediencia es tan importante, diría vital, en la vida del creyente, que nuestro Señor Jesucristo dejó testimonio de ello. Acompáñame a Hebreos 5, por favor, en el versículo 7. Hebreos 5, versículo 7. Dice así, ¿ya lo tiene? Cristo, en los días de su vida física, recuerda que estoy leyendo una versión moderna, dice, en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vamos hablando de una cadena de obediencia, pero mire, ¿será que el Señor no sabía lo que era la obediencia y tenía que aprender? Literalmente, no. Este pasaje muestra que en la vida de Jesús, como hijo del hombre,
encarnado en hombre, todos sus sufrimientos físicos, desde que llegó a este mundo, desde que nació. Usted sabe que cuando el niño nace ya hay sufrimiento, ahí comienza a tener frío, a tener hambre. Bueno, todos estos sufrimientos fueron como los de cualquier persona. Tuvo hambre, tuvo calor, tuvo frío, tuvo sed, se cansaba, fue tentado en todo y jamás pecó. Fue expuesto a todo agravio, sufrimiento emocional, como el desprecio, los insultos, la persecución, además del dolor de la traición, el abandono de sus amigos, la calumnia, la burla, la difamación. Al final de sus días, vemos su ruego en el Getsemaní, donde solo la gracia del Padre fue la que le dio consuelo. Después el tormento del flagelo, la corona de espinas, el calvario, la cruz. Bueno, en medio de todo este sufrimiento, de tanta prueba, Jesús aprendió a rendirse en obediencia al decidir hacer la voluntad del Padre por encima de su propia voluntad, sabiendo lo que enfrentaría. Así nos muestra cómo se obedece a Dios. De igual manera, entonces, los discípulos, diga yo, no le saque, diga yo, ¿verdad? Somos llamados a obedecer, no por fuerza, no por obligación, no por miedo, sino rindiéndonos voluntariamente, dando lugar a la voluntad de Dios, porque Él tiene control sobre todas las cosas y jamás va a hacer algo que atente contra su integridad. ¿Sí sabía usted eso? Entonces será importante la obediencia de los discípulos, de los hijos, de los creyentes a Dios, ¿sí? Y muy importante. La palabra obedecer aparece más de 1000 veces en la Escritura. En la raíz hebrea shama significa, fíjese lo que significa obedecer: escuchar de manera inteligente, como quien vigila atentamente. Eso significa obedecer. Obedecer entonces no es solamente oír, es escuchar con atención, poniendo especial cuidado, esmero, interés y respeto a la instrucción, prestando oídos con docilidad y diligencia a los mandatos de quien ordena, con la intención de llevarlos a cabo. Qué definición tan grandota. Pero eso es obedecer, porque podemos escuchar, podemos oír, pero podemos no entender lo que estamos escuchando cuando ponemos la atención en otras cosas. Usted me está escuchando y si lo está haciendo con atención, está aprendiendo o está más o menos entendiendo lo que está sucediendo. Pero si pasa algún ruido lejano, pues se escucha ruido, pero que no altera, ¿sí me entiende? Pero si lo que usted está escuchando en la palabra de Dios solamente para usted es ruido, que no produce nada, entonces no está usted oyendo con qué, con la atención, con la intención de ¿qué? De obedecer. Y la obediencia al Señor, porque estoy hablando de la obediencia al Señor, no un pastor. No nos confundamos. De eso vamos a hablar ahora también. La obediencia al Señor se rinde sin objetar, sin contradecir ni resistirle. Se le concede sin cuestionar sus motivos o razones, aún sin entenderlos. ¿Por qué? Porque se reconoce su autoridad y sabiduría omnisciente de por qué ordena las cosas. Él tiene una mirada que traspasa el tiempo, que traspasa los espacios, y Él sabe por qué nos ordena algo. Y para muchos es muy importante, por ejemplo, decir: es que yo no entiendo lo que el Señor me demanda, ¿por qué tengo que hacer esto? Y yo le he dicho a usted, usted no tiene por qué estar pensando en entender lo que el Señor le demanda. Usted obedezca al Señor y cuando le obedezca y ve el resultado de su obediencia va a decir: ahora ya entendí por qué me lo dijo. ¿Verdad que estamos en un buen cuadrante? Entonces, la obediencia del discípulo, ahora vamos por la obediencia del discípulo, es la señal inequívoca de quien camina estrechamente a su maestro, atento en aprender, para obedecer su consejo, porque le reconoce como su máxima autoridad. ¿Y quién es nuestro maestro? Jesucristo.
¿Caminamos estrechamente con Él? Sí. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Él sí nos hizo un llamado. Él fue el que nos extendió la misericordia. Él fue el que nos encontró. Él fue el que nos buscó. Los perdidos éramos nosotros. De manera que la obediencia, mis hermanos, es una virtud que además vemos en quienes, a pesar de su incomprensión natural a las instrucciones de Dios, y estoy hablando de algunos personajes de la Biblia, por la fe obedecieron y fueron testigos de las maravillas y de la gloria del Señor. Obedecer te permite ver las maravillas y la gloria de Dios. ¿Alguien desea ver las maravillas y la gloria del Señor en su vida? Se lo pregunto abiertamente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Obedezca sus mandamientos. Es bonito decir, sí quiero ver las maravillas del Señor, pero cuando el Señor dice, entonces obedece. Ay, me quedo sin verlas mejor. ¿Prefiere no verlas? Mire, hay dos grandes obras hechas por mano de hombre, pero bajo las instrucciones de Dios, que nos dan ejemplo de esto. Una fue el arca de la salvación, construida por Noé y su familia, y la otra, el tabernáculo de reunión, construido por los levitas bajo las instrucciones que el Señor entregó a Moisés. Fueron obras verdaderamente impresionantes. ¿Sí ha leído cómo se construyó el arca? Las instrucciones del Señor. Bueno, ahí está mencionado, usted lo puede ver en Génesis 6, hasta una claraboya, dice, y le te vas a poner estas ventanitas y le vas a calafatear de esta manera y tienes estas medidas y todo, así, punto por punto. Y dice Génesis 6:22, Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. ¿Cuánto hizo? Todo. Vamos, él no dijo, este tornillo no está bien, este clavo no va aquí, esta tabla se va mejor pintada de otro color. No, mis hermanos, al Señor no se le olvida nada, pero a nosotros se nos olvida que Él es Dios. Éxodo 40:16 dice, Moisés hizo todo conforme a lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Todo, todo. Ahora dígame, la magnitud de la obra que el Señor ha puesto en sus manos, que es su propia vida, que es su familia, que es su trabajo, ¿le ha dado el Señor instrucciones para que usted la lleve a cabo? ¿Sí o no? ¿Qué hace con esas instrucciones? ¿Qué ha hecho con esas instrucciones? ¿Tomar la que le agrada? No, pues esta sí me conviene, esta no. Esta sí la hago. De manera que cuando alguien expresa abiertamente que es un discípulo del Señor, pero bajo cualquier pretexto o justificación solo hace lo que piensa, lo que siente o lo que quiere, ¿será que se puede dudar de esto? Usted dígame. Bueno, yo pienso que sí, ¿verdad? Está pensando que sí. Porque las verdaderas intenciones y sus acciones contradicen lo que dice. ¿Y qué cree? Mejor es hacer que decir. Y esto es en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos. Y cuando el Señor pone una obra en nuestras manos, como le decía, que es nuestra propia vida, que Él redimió, que ya no nos pertenece, con todo lo que está en nuestro entorno, pues Él está esperando de nosotros la respuesta de que hagamos todo conforme a ¿qué? A su voluntad. Entonces, una evidencia clara en la vida de un discípulo de Cristo, que es la obediencia. Y esta se habrá de practicar no solamente en la iglesia. O sea, aquí usted se ve bien obediente. Yo no puedo dudar de la obediencia de ninguno, están bien atentos, se les ve la santidad por todos lados, la sudan. No solamente aquí, mi hermano. Es más importante en su entorno de vida. Allá es donde la luz tiene que verse en las tinieblas. Y vamos a ver un poco de las instrucciones de Dios al respecto, de cómo Él nos ha dado instrucciones. Vaya conmigo a Colosenses 3:20 y vamos a ver esto de manera práctica. Esta es la vida práctica. Colosenses 3:20. Cuando diga ya, es que yo ya vi que ya. ¿Ya? Mire, hijos, ¿cuántos son aquí hijos de familia todavía? Levanten la mano. Bueno, hijos,
obedezcan a sus padres, ¿en qué? En todo, porque esto es agradable en el Señor. Y aquí ahorita los papás voltearon y le dijeron a sus hijos, ¿ya ves? Me tienes que obedecer en todo. Y sí es cierto, siempre y cuando usted sea una persona que también obedezca a Dios, porque no les puede mandar a hacer algo que deshonren a Dios. Un padre cristiano va a buscar honrar a Dios con sus decisiones. Por eso dice en el versículo 21, padres, no irriten a sus hijos para que no se desanimen. Ahora tu hijo, no le digas a tu papá, ya ves papá, ¿no? No es una confrontación, pero sí es entender la palabra de Dios. ¿Qué es no irritar? No ser recalcitrante, no ser autoritario. Es verlos como lo que son, el fruto de su amor, sus hijos. Y con el ejemplo los tienen que hacer crecer, con amor, con sabiduría, con consejo de Dios. Siervos, y aquí está hablando de quienes trabajan, quienes trabajamos, obedezcan ¿en qué? En todo a sus amos humanos, no sirviendo solo cuando se les está mirando como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. O sea, no es pues yo hago como que trabajo porque hacen como que me pagan. No, mi hermano, usted se contrató, usted dio su palabra y usted tiene que cumplir lo que usted expresó cuando le dieron ese trabajo. No, que no me pagan lo que yo espero. Usted se contrató, usted firmó. No, que no es justo. Usted se contrató. Pero cuando no tenía el trabajo, ¿cómo andaba? Ay, no tengo ni para el camión, ni para un chuchuluco, decimos aquí en México. Ya tiene su trabajo, se siente contento, cualquier actividad, pero empieza a cuestionar el trabajo. Ahora se empieza a sentir usted amo del trabajo, entendiendo que usted está bajo las órdenes de alguien que le está dando el sustento para su familia. Y lo más importante, ¿quién cree que puso a esa persona para que usted tuviera trabajo? Dios. Entonces su trabajo lo tiene que hacer como para ¿quién? Como para Dios, no como temiendo al hombre, ¿verdad? Como esos empleados que solamente se ponen a trabajar cuando pasa el jefe. Espero que usted no sea de esos, de que no esté perdiendo el tiempo en la laptop o en su celular y está haciendo como que trabaja y de repente viene el jefe o en la escuela. Entonces el consejo y los mandamientos de Dios, se fija que nada más toqué un poquito de la vida práctica. Los mandamientos de Dios son la guía perfecta para que todas nuestras relaciones, desde las de la casa, con la familia y por supuesto de la iglesia, se fortalezcan en unidad, en paz. ¿Qué decía el Señor para un hogar? ¿Unidad y paz? Sí. ¿Qué decía el Señor para que tú tengas un trabajo donde vayas desarrollándote, prosperando? Lo mismo. ¿Qué sucede en la iglesia? Vamos ahora a Hebreos 13:17. Y aquí este es un versículo que a los pastores les fascina. Yo podría decir nos fascina, pero cuando las intenciones son correctas. Dice Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos. Y ahí todos los pastores dicen amén, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo, porque ellos velan por la vida de ustedes como quienes han de dar cuenta. Imagínese, Dios me va a pedir cuenta de quién cree, primero de mi familia, pero luego de ustedes, de mi comportamiento, de cómo usé la palabra para edificarles, para bendecirles, para guiarles conforme al diseño de Dios para la iglesia. Después dice, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no les será provechoso. O sea, tenemos que cumplir nuestro trabajo, nuestro ministerio, ¿cómo? Con alegría, contentos, sin quejas, sin chantajes a la iglesia para ver qué obtengo de ella. Porque el Señor tiene cuidado de nosotros.
De manera que en la iglesia la obediencia al Señor, la obediencia a Dios, se hace evidente con el sometimiento a las autoridades que Él mismo estableció para el cuidado de la iglesia. Y aclaro esto siempre, que este sometimiento, sujeción y obediencia es a pastores que están verdaderamente comprometidos con el cuidado espiritual, con la provisión de la palabra, con la edificación del cuerpo de Cristo, no a los falsos pastores o mercenarios que por ahí abundan, no, mi hermano. De ellos la palabra dice: salí de ahí. Por eso dice Hebreos 13:7, vaya ahora conmigo ahí a Hebreos 13:7. Ahí está cerquita, dice: acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios, consideren los resultados de su conducta e imiten su fe. Qué diferente. Entonces el pastor también tiene que dar ejemplo y ustedes tienen que ver el resultado de mi conducta, ¿sí o no? ¿No es una manera de juicio justo? No, entonces no cabe eso de que no juzgues al ungido de Dios. No, mi hermano, júzgalo con justo juicio. Considera el resultado de su conducta, ¿verdad? Tienes que ver que te esté realmente conduciendo por la palabra de Dios, de manera que seas edificado. Por eso lo más importante para nosotros aquí es primero que ustedes conozcan al Señor. Es más importante saber que ustedes van a estar en los cielos toda la eternidad a que puedan convertirse en unos religiosos que solamente vengan a congregarse. Y eso lo tenemos que ver. En la actualidad se ha acrecentado la falta de sometimiento a las autoridades en la iglesia por dos causas principales, hermanos. Una, la falta de credibilidad a sus dirigentes, cuando estos no se sujetan ellos mismos al orden de Dios. Y eso ha hecho que muchos se desanimen. Y otra causa es que muchos creyentes no están dispuestos a sujetarse al orden establecido en la iglesia. Y esto queda por consecuencia la fluctuación de simpatizantes de la fe que buscan un lugar a su gusto y andan brincando de iglesia en iglesia, así como una congregación al gusto del cliente. Y bueno, cuando alguien pretende que las cosas se hagan como les acomode a sus intereses, aún el servicio lo condicionan. Y por eso es lamentable ver a hermanos que se mostraban infieles y por motivos carnales más que espirituales, por buscar lugares convenientes para ellos, pues empezaron a fluctuar, mis hermanos. ¿Qué motivos pueden llevar a un discípulo a desobedecer? ¿Qué hay en el corazón? La desobediencia, mis hermanos, es plantada en el corazón que se aleja de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de la palabra, cuando nosotros nos dejamos de alimentar, y ahí es cuando el enemigo encuentra un terreno propicio para plantar toda intención de duda, de incredulidad y pecado. O sea, el enemigo no deja de trabajar de la misma manera, tentando, poniéndonos a dudar de la fidelidad de Dios. Lo hizo con Eva, lo hizo con todos los siervos. El apóstol Pablo en 2 Corintios 11:3 dice así: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que deben a Cristo. ¿Por qué se preocupaba el apóstol Pablo? Porque había fluctuación en el carácter de esta iglesia en Corinto. Sin embargo, la sujeción es una señal que identifica a un discípulo. Aunque esta palabra es muy controversial también en el ánimo no solo de los miembros de la iglesia, sino también de la gente en general. Porque ¿a quién le gusta sujetarse voluntariamente a otro? Dígame. A ver, dígame, yo me sujeto voluntariamente. Pues a nadie le gusta. A nadie le gusta sujetarse a reglas, ya sea de instituciones o a personas. Pero el Señor nos está enseñando la importancia de la sujeción como una forma de vida, cuando las cosas están en su orden. Vamos a hablar un poco de la sujeción. Vaya conmigo a Colosenses otra vez, ahora en el capítulo 3 igual, versículo 18.
Colosenses 3:18. Dice: esposas, estén sujetas a su esposo como conviene en el Señor. Y ahorita el esposo dice: ya ves, tú te tienes que sujetar. Pero ¿sabe para qué es la sujeción? Para que se agarre bien fuerte, para que usted la sostenga. A veces confundimos los términos. Mire, vamos a otra escritura para poder explicar. Primera de Timoteo 2:11, yo lo leo, dice: la mujer aprenda con tranquilidad, con toda sujeción. Ok. En la iglesia estos versículos han sido tan mal orientados de su verdadero sentido que muchos hombres, incluidos ministros, muchos pastores, los han usado como una manera de autoritarismo a su esposa o a las mujeres. Hay incluso quienes, sin conocer la Escritura, se han atrevido a juzgar a Dios y a Pablo como misóginos. Lo han dicho abiertamente. Cuando, contrario a eso, estos consejos comprometen al hombre a una conducta de amor, de cuidado a su esposa, de cuidado a las personas que están a su alrededor. Estoy hablando del sexo femenino. ¿Por qué? Porque ellas son más frágiles. Entonces, sujetarse a su esposo significa entender que su esposo, que es guiado por el Espíritu de Dios, que es un hombre temeroso de Dios, es digno de confianza para sujetarse a él. ¿Ya me entendió? Si su esposo la guía por el camino de la fe y es un hombre que usted lo ve que camina con Dios y que está haciendo todo lo que él puede para ser pues un siervo, un discípulo. Obviamente no todos caminamos en a la misma velocidad, no todos dan los mismos frutos, pero si va avanzando, no importa, un poquito como sea, pero usted dice: mujer, mi esposo ahí va, ahí la lleva, sí es cierto. ¿Qué tiene que hacer? Sujetarse y apoyar. ¿Sí, mujeres o no? Como que no están muy convencidas, pero así es. ¿Por qué es así? Para que todo se haga conforme a lo que conviene en el Señor. O sea, conviene en el Señor que la mujer se esté sujeta a un hombre de Dios. Sí le conviene. Dice Tito 2:4: de manera que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes, a que amen a su marido y a sus hijos, a que sean prudentes y castas, a que sean buenas amas de casa, a que estén sujetas a su propio marido, para que la palabra de Dios no sea desacreditada. Una mujer, una esposa que se sujeta a su esposo es evidencia, es testimonio a otras esposas de lo que se tiene que ver en una familia cristiana. Esposa, ¿usted está sujeta a su esposo? ¿O usted siempre pretende que su esposo esté sujeta a usted? Porque el matriarcado no cabe en el reino de Dios. Primera de Corintios 16:13. Primera de Corintios 16:13. Dice: manténganse atentos y firmes en la fe, sean fuertes y valientes, háganlo todo con amor. Hermanos, ustedes ya saben que la familia de Estéfanas fue el primer fruto de Acaya, o sea, esta familia fueron los primeros convertidos de esa ciudad en Acaya. Dice: y que ellos se han dedicado a servir a los santos. Les ruego que se sometan a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Entonces, ¿a quiénes da consejo el apóstol Pablo? Que se sujeten otros a quienes están sometiéndose, a los que están dando ejemplo, los que están sirviendo, los que son testimonio. Entonces, tenemos que tener discernimiento también para saber el ejemplo que seguimos. Porque hay quien dice: no, pues es que yo conozco a la pastora fulana, a la hermana fulana, y ella así. No, pues ella así no. A lo mejor no ha leído la Biblia, aunque diga que es sierva de Dios. El versículo que leímos de Tito 2:4, si usted se va un poquito antes, habla de las ancianas de la iglesia, son las que tienen que dar estos consejos. Bueno, ¿qué dice para la iglesia el Señor? Efesios 5:21: cultiven entre ustedes la mutua sujeción en el temor de Dios. Mutua sujeción. ¿Ahí quiénes nos tenemos que sujetar? Todos, entre todos, con todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos una
misma forma de pensar, tenemos una misma fe, vamos en un mismo camino, somos hijos, somos parte de la iglesia del Señor. Por tanto, la sujeción mutua en la iglesia, ¿qué es? Reconocer la autoridad de Dios en todo lo que Él ha establecido y descansar en ella, por supuesto, incluidos estar sujetos a las autoridades que Él dispone. Y esto nos lleva a otra característica muy importante que identifica a un discípulo. Ya vimos disciplina, ya vimos sujeción. Ahora vamos a ver su sensibilidad en reconocer su pecado, sus faltas, pero de ahí su docilidad a la disciplina de Dios por parte de quienes Él estableció para ejercerla conforme a su palabra. ¿Usted cree que la disciplina del Señor es necesaria en la iglesia? Sí, mi hermano. Pero ¿cómo se debe de ejercer? Acompáñame a Gálatas, por favor, capítulo 6. Gálatas 6. Dice así: hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ¿de qué está hablando? De pecado. Ustedes que son espirituales, ¿a quiénes se les está llamando espirituales? A los más maduros, a los que en este momento están a cargo. Ustedes que son espirituales, restauren al tal, ¿con qué? Con espíritu de mansedumbre. Entonces la autoridad y la disciplina, ¿cómo se ejerce? Con mansedumbre. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y de esta manera cumplirás la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Nunca podemos nunca podemos olvidar que nuestro prójimo, que nuestro semejante, tiene que ser atendido de la manera correcta, que es parte de mi familia, porque es un hijo de Dios. Bueno, sin embargo, es muy común que en la mayoría de iglesias, o si no en la mayoría, en muchas iglesias, no se lleve a cabo la disciplina por diversas causas. Una de ellas es el temor a la crítica. O sea, no, pues prefiero mejor dejarla así para que no hablen de mí. Muchos pastores manejan esto. O que algún miembro se retire, sobre todo cuando se trata de los que ofrendan más. No, pues si lo disciplino se me va. Pues no, mi hermano. O sus incondicionales. Pues nada de esto es correcto. Y es lamentable ver cómo la tolerancia, que además evita ejercer la disciplina, bueno, ¿a quién se le deja de disciplinar? A alguien que está pecando deliberadamente, que está quebrantando el orden de la iglesia. Y bueno, ¿esto que ha provocado? Una ausencia de santidad en la misma iglesia. Y los pastores, los maestros, o sea, los que estamos ahorita a cargo, ¿de qué nos tenemos que preocupar? Del orden y la santidad de la iglesia, mis hermanos. Y hay quienes, haciendo alarde de una irresponsable autoridad, pretenden ser más buenos que Dios. Como les decía, perdonando y dejando vivo al Agag que se hace presente en la vida de muchos creyentes, y eludiendo deliberadamente su compromiso y deber de guardar la santidad de la iglesia, de embellecer a la novia de Cristo, mis hermanos. Sin embargo, ¿qué beneficios podrá ver un pastor como Saúl para dejar que el pecado y el desorden se manifiesten con libertad en una iglesia? Y no se acuerda que él tendrá que dar cuenta de todos, porque así está escrito. Qué importante es conocer la Escritura, mi hermano, y tener temor. La Biblia enfatiza la importancia y la necesidad de la disciplina para conservar la pureza de la iglesia, para restaurar el corazón del discípulo siervo que se ha desviado. O sea, la disciplina es para restaurar, mis hermanos. Y le voy a hacer una pregunta, o unas preguntas. ¿A quién creen ustedes o a quién consideran que se disciplina en la iglesia? ¿A los que asisten esporádicamente? ¿A quienes cumplen sus deberes cristianos pero no se comprometen a nada ni con el servicio? ¿O a los más cercanos? ¿A los que caminan con el Señor demostrando fidelidad? ¿A los que están en la línea del servicio? A ellos.
aunque a algunos no les agrade ser disciplinados. Bueno, aquí los servidores están conscientes de esto, porque están enseñados. Pero a nadie le gusta la disciplina, eso sí se lo puedo asegurar, aunque esté consciente de la misma. Sin embargo, aunque se sabe de la importancia de la disciplina, es común juzgar y cuestionar a quien la establece. Y con señalamientos de que es que le faltó amor, es que no tiene compasión, es que es muy severo. Así se juzga. Y no saben que la disciplina en la iglesia es imprescindible para restaurar a alguien que por algún pecado o descuido espiritual se ha desviado, entendiendo que de no hacerlo seguirá en una caída sin freno que le puede resultar fatal a su vida espiritual. La disciplina es misericordia, mis hermanos. No comprenden que los mandamientos y la disciplina de Dios en la iglesia son evidencias permanentes de su misericordia, de su amor. Esto es velar por la salud espiritual del discípulo que se ha desviado del camino, es restaurar su relación con Dios. ¿A usted le gustaría que si se desvía se le dejara así? Mire, la Escritura nos dice en Santiago 5:19 esto: hermanos míos, si alguno entre ustedes es engañado desviándose de la verdad, o sea, está hablando de alguien que peca, y otro lo hace volver, sepan que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará su vida de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. O sea, lo está conduciendo a que se arrepienta. ¿No cree usted necesario que si usted está en una condición así, es preferible que alguien se acerque a usted para que le confronte, para que le explique, para que le anime a que usted resuelva ese problema, ese pecado, se arrepienta y su relación con Dios se restaure? ¿O prefiere que lo dejen así en el camino tirado? ¿Usted cree que el Padre, nuestro Señor, fue severo con el pecado, descargando toda su ira sobre su Hijo Jesús cuando nos sustituyó en la cruz? ¿Sería severo el Padre con el pecado? Sí, mis hermanos. Sin embargo, hay quien piensa que como Dios es amor, en la iglesia no se debe ser tan radical ante el pecado y quien peca deliberadamente. Y el Señor toma muy en serio la obediencia, mis hermanos. El Señor toma muy en serio el sometimiento, la sujeción y la disciplina. Y esto se tiene que aplicar a la vida del discípulo. Y nosotros tenemos que agradecer la disciplina del Señor. El Señor Jesús dejó un testimonio claro de lo que significa la disciplina amorosa del Padre. Regrese conmigo al libro de los Hebreos, por favor. Hebreos 12:3. Y con esto casi terminamos. ¿Qué dicen? Cuando el pastor dice casi terminamos, falta una hora, ¿verdad? No, sí, ya vamos a concluir. Consideren pues, esto es un antecedente para la disciplina. Consideren pues al que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo. ¿A quién está refiriéndose? A Jesús. Para que no decaiga el ánimo de ustedes ni desmayen, pues todavía no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, aquí nos está poniendo un ejemplo el autor de Hebreos de que nosotros estamos en el camino y vamos, hay muchas pruebas que vienen adelante, hay muchas pruebas que se van a presentar, hay muchas circunstancias que nos van a trastornar, hay disciplina que tendremos que tener. Dice, ¿y ya han olvidado la exhortación que se les dirige como a hijos? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. O sea, no desmayes, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Entonces, ¿el Señor castiga? Porque hay quien dice, no, Dios es amor y no castiga. Sí, sí castiga, mi hermano. ¿Y a quién cree que castiga? Al que toma por hijo, porque se está saliendo del orden. ¿Quién tiene hijos aquí? ¿Usted los disciplina, mi hermano? Pero lo hace con mansedumbre, con amor, con consejo, porque así debe ser. Y cuando los castiga, ¿también los castiga? Sí,
Y ahí ya no muchos levantaron la mano. Pero ¿cómo ejerce esto, mi hermano? ¿Con violencia? ¿Con ira? ¿O con amor? Con dirección. Decirle, mi hijo, te tengo que disciplinar, me duele más que a ti, pero es importante. Por supuesto que esto va a chocar más ahora con las nuevas leyes que siempre van a contraponerse a la voluntad de Dios, donde ahora los niños ya les dicen que hasta demanden a sus hijos si les levantan la voz. Y eso ha provocado lo que ahora vemos en esta generación, que lamentablemente la ausencia del consejo de Dios cada vez se nota más. Entonces dice, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. De manera, dice, permanezcan, versículo 7, bajo la disciplina. Dios los está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si están sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces son ilegítimos y no hijos. En su versión dice bastardos. O sea, Dios al que no disciplina lo considera ilegítimo. ¿Usted quiere que el Señor lo discipline? Sí, porque usted es un hijo legítimo del Señor. Imagínese que el Señor dijera, no, pues a ti ya ni caso te hago, no tienes que ver nada conmigo. Entonces la disciplina del Señor, ¿en dónde es? Diga, aquí y en mi vida. Dígalo. Conclusión, con lo que hasta hoy han escuchado, porque ya llevamos 3 enseñanzas sobre los discípulos, lo que hemos aprendido como buenos discípulos, ¿qué ha hablado Dios a su corazón? ¿Qué les ha demandado? ¿Realmente desearse contados como discípulos obedientes del Señor? Considere estas preguntas. Y voy a hacer una pregunta de un carácter más personal, que no es necesario ni siquiera que afirme o niegue con su cabeza, pero medítela con detenimiento, medítela con honestidad. ¿Se puede identificar como un auténtico discípulo de Cristo? Lléveselo de tarea. Estas preguntas, estas enseñanzas no tienen una dirección condenatoria, mis hermanos, al contrario. Pueden formar parte de la disciplina del Señor, del trato de Dios hacia muchas áreas de nuestra vida que quizás no están funcionando. Y el Señor nos quiere tomar de la mano, limpiar y volver a poner en el camino. ¿Desea usted eso, mi hermano? Porque al considerar la respuesta encuentra algo que se lo ha impedido, ¿qué le podía decir a Dios? ¿Qué quiere expresarle desde el fondo de su corazón a quien usted reconoce como Señor y Salvador? ¿Le parece si se lo decimos en una oración juntos? Póngase en sus pies, acompáñeme a orar. Yo sé que cada uno tiene una condición distinta delante de Dios. También tiene convicciones distintas. Pero lo que sí le puedo decir con confianza es que el Señor es uno, mis hermanos, y su palabra es infalible, es única. O sea, los que podemos cambiar somos nosotros, pero no su consejo, no su palabra. Así que el compromiso de los siervos, el compromiso de los hijos, de los discípulos, es tomar la palabra, escucharla atentamente, con atención, con respeto, con esmero, con una disposición a obedecerla, porque el Señor está sacando sus pies de lo que se ha desviado, los está metiendo a la senda, está limpiando su corazón. El Señor desea que sus relaciones en su hogar sean mejores, que sus relaciones en su trabajo sean mejores, porque el Señor desea lo mejor para usted. Y por eso estableció un orden, y su orden está establecido en la disciplina, en la obediencia, en la sujeción a sus mandatos. El Señor es su creador, es nuestro creador. El Señor sabe lo que necesitamos.
El Señor es nuestro hacedor. Él solamente sabe cómo funcionamos. Así que, mis hermanos, no desechen el consejo de Dios. Si quiere levantar sus manos al cielo, dígale en su interior, a través de esta oración, lo que usted sabe el Señor le está demandando. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra de este día. Cada vez para nosotros es más sorprendente ver la manera como nos desnudas literalmente con la espada de dos filos, cómo sacas a relucir las verdaderas intenciones de nuestro corazón, cómo nos muestras nuestra incapacidad, lo vulnerable que somos, nuestra desobediencia, nuestro pecado, ese pecado que tratamos de ocultar, esas malas intenciones que deseamos que nadie vea. Tú las sacas a luz, Señor, pero con una intención: limpiarnos. Y este es el momento en que podemos decir al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Necesito tu disciplina, necesito tu palabra, necesito que tú seas el que guíe mi camino. Tratando de hacer mi voluntad, he deshecho una buena parte de mi vida. He lastimado a quienes están a mi lado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Pero entiendo que tú siempre te das una oportunidad. Y hoy quiero tomar la oportunidad. Que tu palabra sea mi dirección, Señor. Es lo que necesito. Así que, mi hermano, dile confiadamente: Señor, aquí estoy. Tú sabes lo que tengo que entregarte. Tú sabes lo que atesora mi corazón, que te deshonra. Tú sabes lo que está dentro de mí, que me ha hecho tanto mal y que debo dejar. Pero la decisión de entregarlo es tuya, mi hermano. La decisión de entregarlo es tuya. La decisión de cambiar es tuya. Así que solamente le decimos al Señor: gracias por tu palabra, gracias por esta confrontación con nuestro estado espiritual, y gracias por la oportunidad de volver a poner la mano en el arado, caminar adelante y continuar en la carrera de la fe. Te pido que lleves a mis hermanos con bien a sus hogares, guárdalos de todo mal, que esta palabra sea abundante en su corazón, abónala en él, para que tomen las mejores decisiones de su vida, caminen contigo, te sigan. Y gracias por todo, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios los guarde.